mono acá. Sacha Ocupacha significa selva adentro o al interior de la selva, y decidimos nombrar así la residencia en función de que los artistas entren justamente al territorio amazónico, en este caso a la reserva del Cuyabeno, para explorar y tener ahí una serie de motivaciones creativas. Dentro de mi proceso como artista estoy buscando mucho dentro del arte textil el origen. Entonces he pasado haciendo un par de investigaciones que se acercan mucho al origen del textil, pero desde el humano, desde la necesidad humana del tejido como herramienta o del tejido como vestimenta, o el tejido en general, ¿no? Como una cotidianidad. Tener esta experiencia 100% selvática me ha conectado nuevamente con esta recolección del tejido natural, del tejido, del origen del tejido como muy primitivo. Las hormigas siempre han sido mis musas para la creatividad de mis proyectos. En ese sentido sí es algo que viene, es una continuación y va a continuar. He recurrido a tomar fotos y a recolectar para el fin del proyecto, que quiero recrear los olores de la selva, tratando de usar un poco el arte desde otro punto de vista y forjar puentes y rupturas a la vez entre la ciencia y el arte, entre ese método científico de investigar a las hormigas desde el punto de vista occidental y, por otro lado, investigar a las hormigas desde el punto de vista de la experiencia de estar en la selva, en el contexto de territorios y de cosmologías que le pertenecen a etnias muy específicas. Pues los líquenes, digamos que como forma de vida, son la ilustración perfecta de lo que somos todos los seres, ¿no? Organismos simbióticos. Pero no en una relación mutualista de que cada uno saca beneficios, sino que constituyen un solo ser. Entonces, sí, son los líquenes, pero en realidad lo que me interesa es eso, es cómo la vida es una sucesión de colaboraciones y de reagenciamientos y de bastardizaciones y pérdida de la pureza y destrucción del individuo y del organismo y de todas esas categorías cerradas, ¿no? Y de la identidad también, ¿no? Donde lo que cuentan son las relaciones y lo que las relaciones dan. Lo que había estado trabajando antes, hace tiempo, que había dejado un poco en suspenso, era a partir de un libro que se llama Las tres mitades de Inomoxo. Es una conversación entre César Calvo, el autor, y Inomoxo. Entonces Inomoxo le está diciendo, tú no puedes escuchar todo esto que está sonando. Y le comienza a hacer un relato de bastantes páginas, diciendo todo lo que estaba sonando en ese momento en el bosque. Sonidos desde aves que son muy claramente perceptibles a cosas que podían estar sonando incluso debajo del agua. Todo eso sonaba a la vez. Como ese lugar es uno de los más biodiversos del mundo, claro, cómo poder registrar toda esta biodiversidad al final es muy difícil, ¿no? De asirla. Entonces trabajar con esa imposibilidad de poder registrarlo todo. Y bueno, y esa fue como que la idea que partió, ¿no? Una persona de aquí que está metida en la Amazonía no va a estar buscando pinceles, buscando acrílicos, no sería algo natural, ¿no? Entonces mi idea es esa, ver el lugar donde estoy y si hay cosas que se puedan usar, porque hay un registro del material que no es tal cual, sino también es de ese mismo momento, también es de la misma intención, ¿no? Un grabado como amazónico, ¿no? Un Sacha grabado.
darme cuenta que yo siempre miro hacia el piso y que necesitaba de repente también como cambiar el plano de mirada. Entonces, por ejemplo, he estado haciendo muchísimos videos como hacia el cielo o incluso como hacia los laterales, y en ese proceso de cambiar el plano pues me encontré con este árbol, con el ceibo y con la bamba, y creo que el encuentro más bonito de pronto fue ese, como haberme sentido tocada al borde del llanto, de culpa constante. Cuando toqué estos árboles, literalmente fue una sensación de, uff, soy parte del daño, y de alguna manera como está el no saber qué está pasando con el incendio y demás, es como, tú estás aquí y te estoy tocando, pero no sabemos cómo hasta cuándo. Y de repente también era esa sensación de tener que pedir perdón todo el tiempo. Hay una relación como desde la cartografía con el árbol y con la ubicación como en la selva, entonces creo que eso es como un punto que me parece bien interesante de conectar, que ahí va. En esta relación que existe entre lo micro y lo macro, entre entender que finalmente estas capas invisibles son las que sostienen todo este mundo que para nosotros es tan tangible y tan efímero al mismo tiempo. Esta residencia sucede en el marco de los 250 años del aniversario de Humboldt, y decidimos hacerlo en este marco porque creemos que la figura de Humboldt puede ser un buen catalizador, una provocación justamente para, a partir de su figura y de lo que él representa para la ciencia, intentar buscar otros mecanismos de acercamiento desde el arte. Pero justamente ese es el interés, ¿sabes? Como poder empezar diciendo aquí hay un problema, ¿no? Que tiene que ver eso con el universalismo, con quién determina cómo se llaman las cosas, dónde están, qué son, y quién las valida y con qué dinero y eso. Todo lo que puede ser criticable, digamos, desde el tema de la colonialidad, entonces implicaba adentrarse no solamente en la tierra en el sentido de ir a ver las especies, etcétera, sino de entender mucho más allá, ligado con otras cosmologías y con las problemáticas que puede tener la Amazonía en general en nuestra época, ¿no? Esto es muy hermoso, muy bello, y por otro lado sabemos que, y estamos desconectados de las noticias, ¿no? Que en Brasil se está incendiando la Amazonía brasilera, ¿no? En general, a nivel de las políticas públicas de los países que se supone custodian la Amazonía, ¿no? Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, con unos criterios extractivistas, con una noción de progreso todavía metida en la cabeza, y cómo eso pone en peligro estos ecosistemas, ¿no? Y sumado a eso, los incendios en la Amazonia. O sea, no puedes no estar sintiendo que hay un estado de urgencia, ¿no? O sea, hay fuego.